cosas que vivimos, los besos, los abrazos, nunca tendrán olvido. Son huellas imborrables, poemas en el aire que el tiempo no sabe borrar. La noche va cayendo, el frío en mi cuerpo recorre toda mi piel. Luna, ve y dile que lo espero, que llevo su recuerdo ceñido a mi existir. Recorreré los pasos del tiempo que vivimos para tener alivio en esta ausencia. Es esta tristeza que aprisiona fuerte a mi corazón. Y es que con tu ausencia en el alma siento un gran dolor. Oye, hoy que todo ha terminado, tu recuerdo me sabe ayer. Es esta tristeza que aprisiona fuerte a mi corazón. Y es que con tu ausencia en el alma siento un gran dolor. Todo acabó, todo acabó. Y este vacío que dejas no lo he podido llenar con caricias ajenas. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenido a Confesiones Médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una vez más en la emisión. Especialista en ciencias médicas. Hoy es un día muy especial. Hoy es 21/05 del año 21. Un gran portal para tener excelentes conocimientos médicos, excelentes conocimientos emocionales y excelentes conocimientos para difundir a quien realmente lo necesite. Está con ustedes el doctor Guillermo Cruz,
experto en imagenología, experto en cáncer en la mujer, y hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy relevante, sobre cuál es el buen control prenatal y mujeres que quieren embarazarse con datos que tienen virus papiloma humano. Doctor, es un placer que esté con nosotros, esperemos que esté por ahí ya, conectado. No lo tenemos ahí conectado todavía. No, todavía no está conectado. Bueno, en lo que se conecta, en lo que reconectamos su enlace. Hoy es un tema demasiado relevante, lo veníamos hablando de programas anteriores. ¿Cuál es el buen control prenatal en pacientes adolescentes, en pacientes juveniles, en pacientes que realmente tienen un desconocimiento meramente total de qué es un buen embarazo? ¿Cuál es el tipo de embarazo que deben llevar? ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener médicamente, conscientemente, para que su embarazo sea óptimo, sea de calidad, sea totalmente productivo, tanto para ellas como para el producto, el bebé, ¿sí? Le llamamos producto así, nosotros los expertos especialistas, porque al final es algo que va a estar creciendo, algo que va a estar nutriéndose, tanto físicamente como emocionalmente, energéticamente, etcétera. Una de las cuestiones más importantes en el embarazo es: ¿realmente quiero embarazarme? ¿O realmente estoy preparada físicamente, corporalmente, para tener un embarazo óptimo? O, vamos a decir una confesión, la gran mayoría de los seres humanos hemos sido concebidos por accidente o por error, ¿no? Entonces, suena muy chistoso, suena muy, muy de risa, pero la mayoría de los seres humanos no son planeados, ¿sí? Muy poco es el porcentaje que realmente llevan una concepción de planeación. Algo relevante y algo que debe ser muy, 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 muy importante es: quiero embarazarme, quiero tener un embarazo óptimo para mi salud y para... Creo que ya estamos ahí, mi querido amigo, mi querido doctor. Un embarazo óptimo para tener un buen desempeño físico durante mis 9 meses de embarazo. Doctor. ¿Me podría repetir? Sí, te escucho, Doctor, te escucho. doctor, ya está conectado. Muy bien, doctor. Sí, le comentábamos, es un gusto tenerlo aquí, el doctor Guillermo Cruz, experto en imagenología, experto en Gracias. cáncer en la mujer. Estamos tratando el tema de cuáles son las óptimas condiciones para llevar un buen embarazo en pacientes que son básicamente juveniles, en pacientes que son jóvenes y que han tenido antecedentes de algún trastorno por virus papiloma humano. Entonces, el tema que vamos a tener ahorita, vamos a irlo desglosando, vamos a irlo desgajando, es cuáles son los parámetros primordiales y principales para que las pacientes adolescentes que nos están escuchando sepan que si se quieren embarazar, ¿qué es lo que deben hacer? Claro, principalmente gracias, muy amable por la invitación, mucho gusto. Claro, con respecto a la primera pregunta, las indicaciones o los requisitos para que una mujer embarazada, o más bien una mujer de 18 años, mujer joven, quiera embarazarse, claro, simplemente es tomar en cuenta ciertas indicaciones básicas, como son, claro, la toma de la presión arterial, en algún momento dado no sus cifras glucémicas, si es que tiene algún tipo de antecedente como tal de diabetes, estén dentro del rango normal, pero principalmente es más que nada la edad primordial, ¿no? La edad primordial vendrá siendo entre los 19 y los 35 años. Es más que nada un rango fundamental para evitar que en algún momento dado se llegue a desarrollar algún tipo de malformación, que es lo principal para descartar este tipo de circunstancias. Ok.
En este tipo de pacientes adolescentes, digo, es muy frecuente que se embaracen sin realmente desearlo ni requerirlo, ¿no? Creo yo que llega un momento en donde estos embarazos son meramente no deseados, tanto físicamente, corporalmente, no están en las óptimas condiciones preparadas, nutricionalmente, y a veces estos productos, estos bebés nacen con ciertas deficiencias, ¿no? Entonces, creo yo que llega un momento en donde hay ciertos exámenes que los médicos generales, los médicos familiares, los médicos de primer contacto pasan por desapercibido algo tan básico que es un estudio. Si la paciente dice es que no me ha bajado y lo que piensa la paciente es, pues bueno, pues me tomo una prueba casera, ¿no? Pero estudios tan básicos como una gonadotrofina coriónica en sangre, un ultrasonido, un rastreo obstétrico general pélvico, pues no lo mandan. ¿Cómo vive usted esa parte? O sea, en realidad sí hay esta parte de desconocimiento de estas generaciones nuevas. De hecho, actualmente lo que se ha visto como tal, tanto en los centros de salud y claro, obviamente en las vías particulares, es cuando tienen una falta de regla, por lo general piensan en otras enfermedades, más que nada enfermedades hipogonadotrópicas, Sí. que en algún momento dado sea, llámese algún tipo de quiste, algún tipo de mioma, tomando en cuenta, claro, volvemos al principio, ¿no? La edad. Si tienen 18, si tienen 19, 20, 25 años, claro que en algún momento dado uno pensará como tal realizar una prueba inmunológica de embarazo, pero siempre van en el segundo lapso, en el segundo reglón. En este caso vendrá siendo literal alguna enfermedad, vamos, en grandes rasgos endocrinológica, ¿no? Lo que se había comentado. Entonces, cuando se tiene este tipo de circunstancias, lo principal y lo primordial siempre vendrá siendo la prueba inmunológica de embarazo. Antes de iniciar cualquier examen, cualquier procedimiento, siempre se debe descartar el embarazo. Claro, como tú lo habías comentado, sí, se tiene riesgo de que se utilizan los métodos anticonceptivos, pero por alguna otra circunstancia que hayan fallado, vamos, simplemente piensan que el consumo de estos medicamentos o la aplicación de las mismas, llámese vía oral o inyectado, pueda ejercer algún problema o alteración en el ciclo menstrual. Entonces, lo general siempre vendrá siendo la prueba inmunológica de embarazo. Perfecto. Es de ley. Perfecto. Vamos a regresar con el tema porque al final lo que está diciendo es de suma importancia. Creo yo que llega un momento en donde el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces regresamos con esto, doctor. Muchas gracias. En unos minutos regresamos, vamos a un corte comercial. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. ¿La sigues cague y cague en tus emprendimientos? Ya mejor límpiate las orejas y escucha. ¡Empréndeme esta! ¡Wow! Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, cambiemos nuestra movilidad. Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz o Vane Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido social.
regresamos, amigos, un tema bastante especial, confesiones sobre todo de cuáles son las pruebas especiales. Ya dijimos que la prueba, el screening principal es en sangre, pero la importancia de tener un estudio imagenológico creo que es fundamental. Sobre todo lo digo y lo explico porque algunas pacientes pues tienen esta incertidumbre, este miedo, este algo, esta parte de pena, donde pues usted sabe que el screening de primer contacto pues es un ultrasonido endocavitario, ¿no? Y a veces hay malos diagnósticos, hay veces hay malos puntos clínico-médicos en donde no detectan un embrión, que usted y yo sabemos que un latido cardíaco no se va a detectar menor a las 5 semanas de gestación, ¿no? Entonces, ¿qué opina al respecto sobre eso? ¿Puedes repetir la pregunta nuevamente? La parte del screening le comentaba, muchas mujeres llega un punto en donde por pena, por cuestiones quizás religiosas, quizá de vergüenza, etcétera, pues el médico le solicita un estudio, ¿no? Que el estudio principal es un estudio endocavitario, el estudio principal imagenológico para descartar un embarazo de primer trimestre, pues debe ser así. Y muchas mujeres, por este tipo de pena, por este tipo de circunstancia, pues prefieren hacer un estudio pélvico. Al final de cuentas, creo yo que es concientizar, es hacer educación en este tipo de pacientes en cualquier etapa de la vida, al final de cuentas, de una edad madura sexual, ¿no? Claro. Claro, una de las importancias aquí principalmente es realizar dicho estudio screening vía endocavitaria, es lo más lógico. Y con ello, ya una vez determinando como tal la presencia, no como tal del embrión, pero sí en su momento dado, la identificación del saco gestacional y en su defecto como tal, y más adelante el saco vitelino, es lo primordial para determinar sí, la presencia y confirmar como tal el embarazo, ¿no? Ok. Muchas de las mujeres adolescentes evidentemente ya tienen ahí un antecedente ginecobstétrico, ginecológico, y algunas de las preguntas que me hacían en consulta era que, doctor, ¿me puedo embarazar si yo tengo antecedentes de virus papiloma humano de moderado a severo? Claro, obviamente sí, sí se pueden embarazar, no va a haber ningún inconveniente en ese tipo de circunstancias. Se ha demostrado a través de artículos que el riesgo de presentar como tal el producto, el virus del papiloma humano, vendrá siendo aproximadamente de un 0.5 hasta 1.5%. Es muy bajo, la verdad, el que el producto contraiga dicho aspecto, ¿no? Entonces, de que se pueden obviamente embarazar, sí, sí se pueden embarazar. ¿Mm? Hay muchas pacientes que en ese transcurso, en realidad, sobrepasando el primer trimestre, segundo trimestre, sí tienen lesiones demasiado severas a nivel del cervix. Es demasiado complejo el tratamiento cuando ya hay lesiones demasiado severas cursando el segundo trimestre de embarazo. O sea, en realidad es óptimo, porque lo comento porque algunas pacientes en su necesidad, en su parte de quiero tener un parto natural, sin tomar en cuenta esta parte que ya estaban contagiadas de virus papiloma. El producto sale contagiado, digo, al final de cuentas creo que la parte de los tegumentos, la parte de la piel, conjuntivas, nariz, etcétera, va a llevar a cabo un contacto. Claro, es muy, muy irrelevante. Sabemos que obviamente el virus del papiloma humano es muy pequeño. Sabemos que obviamente, independientemente de los métodos de barrera, se puede contraer, dirán algunos,
pero es como es posible, simplemente nos vamos a medidas para no entrar a grandes rasgos y tiene un riesgo de contraer dicha enfermedad. Que si en su momento dado el producto, vuelvo a enfatizar, llegue a tener el virus del papiloma humano, es muy leve, literal. No son en grandes proporciones, vuelvo a decir. El riesgo vendrá siendo menos del 3%. No tiene ninguna otra cabida. Muy bien. En cuanto al screening, mujeres embarazadas juveniles, evidentemente todas menores a 18 años, teniendo ese parámetro que usted mencionaba, todas son de embarazo de alto riesgo. Lo digo por la cuestión de que me ha tocado pacientes adolescentes puberales que tienen 11, 12, 13 años y al final ya tienen antecedentes de un aborto, ¿no? Ya tienen antecedentes de lesiones por virus papiloma, ya tienen antecedentes de algún tipo de padecimiento ginecológico, trastornos menstruales, ovario poliquístico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de pacientes, las que nos estén escuchando, las familiares que nos estén escuchando de este tipo de pacientes, porque creo que todos tenemos esa concepción en cuanto al embarazo, hay una parte importante. Hay un estudio muy especial que se llama Estudio Estructural Genético del primer trimestre. ¿En qué etapa en realidad se tiene que hacer ese estudio, doctor? De preferencia, como tal, este perfil biofísico se estaría realizando de inicio principalmente a partir de las 11 semanas. 11 semanas hasta las 13.6, que es el inicial. Esto más que nada para determinar si el producto tiene como tal la presencia del hueso nasal. Ese sería como tal un marcador importante. El segundo vendrá siendo como tal la translucencia nucal, cuyo valor obviamente debe de ser no más allá de 0.20, 0.2 en ciertos, rangos con respecto a los que nos dedicamos como tal al ultrasonido, ¿no? De ahí en fuera, ya a partir de las 14 semanas en adelante, pues el perfil biofísico vendrá siendo descartar que en algún momento dado no tenga alteraciones estructurales en todos y cada una de sus porciones, desde la cabeza hasta los genitales, ¿no? En grandes rasgos. Muy bien. La realidad en México, usted está en contacto con este tipo de población, la realidad en México es que hay una deficiencia total de un control prenatal en este tipo de adolescentes, en este tipo de pacientes juveniles. Hoy en día, pues ya te llegan las pacientes de 20, 25, la que apenas acabo de ver una paciente de 38.9, 38.5 semanas de gestación, ya para una semana de dar a luz, ¿no? Entonces, hay un gran desconocimiento de que la importancia de este tipo de estudios, sobre todo cuando van al médico y al final genéticamente sabemos que pues tienen un riesgo bastante alto, tienen un riesgo bastante severo de padecer algo morfológico, ¿no? Claro, últimamente otra de las características que sí se han visto es, como bien mencionabas, la falta de información. Si bien pues todos tenemos como tal a grandes rasgos el internet, son muy pocas las personas que en verdad llegan a informarse sobre las cantidades de veces de realizar el ultrasonido, los estudios de laboratorio para descartar que no presente cualquier otra alteración y que pudiese obviamente comprometer dicho embarazo. De ahí, claro, siempre se les orienta a realizar 3 ultrasonidos en el transcurso del embarazo. Si en algún momento dado amerita realizar otro ultrasonido, llámese no solamente por la malformación, sino por cualquier otro criterio que comprometa la salud del sujeto, podrá realizarse las veces que sean necesarias. Pero lo primordial es orientarse en base tanto a los estudios de imagen como los estudios de laboratorio. Algo importante que menciona, doctor. Mucha gente piensa que el ultrasonido emite radiación como los rayos X.
¿Es cierto? No, eso es prácticamente como tal una mentira. Claro, sabemos que en algún momento dado lo comentan por qué le dice el amigo, el conocido, el cuate y demás, ¿no? Pero no, al contrario. De hecho, vendrá siendo como tal el ultrasonido el medio más factible para determinar este tipo de circunstancias. Y no, a diferencia de los rayos X, simplemente los ultrasonidos en general emiten ondas sonoras. Es decir, es como si fueran las ballenas, les pongo el ejemplo, Sí. o en su defecto los delfines, ¿no? Cuando están en el mar, ellos emiten como tal una serie de sondas. Mismo aspecto es el que utilizan los submarinos. Es la misma margen o el mismo criterio que utiliza el ultrasonido. Es a través de ondas sonoras como podemos visualizar el producto y en su defecto, claro, si presenta alguna alteración. De ahí en fuera, que desarrolle alguna malformación o alguna alteración, nada, eso es pura mentira. Nada. Igual hay Claro. muchos comentarios, sobre todo, entre más ultrasonidos te hagas, tu bebé va a quedar sordo, ¿no? Sonido, No, oído, ¿no? Es la relación que tienen las personas, entonces totalmente es una mentira. sí, sabemos que es obviamente una falsedad. Digo, como todo, o sea, tenemos información buena en el Internet, pero también tenemos información muy banal, nada clara, nada subjetivo. Eh, en su momento dado, pues bueno, obviamente uno se va a los artículos, ¿no? A los artículos de recomendación, en este caso, al de ginecología y obstetricia de la Asociación Mexicana, o en su defecto como tal al Journal Medical British o Sí. al Journal Medical American, literal. Sí. Simplemente son artículos de gran, de gran basto sobre estas ramas, de gran importancia. Entonces, yo en ese tipo de circunstancias con los pacientes simplemente les oriento a buscar un poco más de información sobre la misma en artículos o en su defecto de libros de prestigio, ¿no? Ok, perfecto. Está muy bien eso, digo, al final yo creo que la gente la tenemos que desgajar, desglosar ciertos términos clínicos, médicos que nosotros conocemos, pero la realidad entonces es, hazte los ultrasonidos que necesites, no importa la etapa gestacional que tengas, al final el producto va a estar sano, va a estar tranquilo, va a estar bien monitorizado, va a estar completamente con una certeza, ya sea con el médico general, ya sea con el médico familiar o ya sea con el médico ginecobstetra. Pero la herramienta más importante hoy en día es la ecografía obstétrica. Obviamente sabemos que el marketing pues está a la orden del día, ¿no? Lo que le venden a la gente en algunos laboratorios pues son ultrasonidos 3D, 4D, 5D, sexta D, séptima D, y que al final sabemos que esas texturas pues en realidad son para que se vea bonito, ¿no? Aquí hay que aclarar algo muy importante, es que esos ultrasonidos que se ven muy bonitos y que se ve la cara completamente definida, pues en realidad no son ultrasonidos diagnósticos, ¿no? Tienen que acudir con un experto como usted. Claro, a fin y a cabo, ok, sabemos que el 3D y el 4D le van a dar una mayor claridad a la imagen. Sin embargo, aquí el de mayor importancia vendrá siendo como tal, dirán unos que es un aspecto muy banal, pero bueno, en mi criterio vendrá siendo como tal el 2D o en su defecto como tal el blanco y negro. Sí. Simplemente, vamos, la coloración, la que le da una mayor, por así decirlo, brillantez a la imagen, al estudio. Pero lo más importante es que en verdad el producto no venga con alteraciones, con malformaciones, que eso es lo más importante, ¿sale? Okay. Digo, ya, eso son cuestiones de muy marketing, ¿sí? Como se comenta. Yo simplemente recomiendo como tal realizar el ultrasonido, llámese con el radiólogo, llámese como tal con el ginecobstetra, y junto con ello, pues bueno, es lo primordial, ¿no? Lo primordial, descartar simplemente las malformaciones. Muy bien. Hay otro screening que es el estudio de perfil biofísico. ¿Cuál es la diferencia con un estudio estructural y un perfil biofísico? En el caso del biofísico,
En este caso, solamente vendrá siendo como tal, vamos, parte de la circunferencia cefálica, parte del diámetro biparietal, algunos lo mencionan, otro vendrá siendo como tal la circunferencia abdominal y junto con ello la longitud femoral, ¿no? Vendrá siendo como tal el perfil biofísico. Y ya el estructural, ¿qué quiere decir el estructural? Tiene uno que ser más minucioso con respecto a ciertas áreas del producto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a valorar de primera instancia la circunferencia cefálica y el diámetro biparietal, lo importante es también determinar como tal las estructuras intracerebrales. ¿Qué quiere decir? Bueno, simplemente descartar que no tenga datos de ventriculomegalia, que no tenga alterados los ventrículos, junto con ello no tenga alteraciones en la cisterna magna, astas frontales, cuerpo calloso. Vamos, continuando con el perfil biofísico, que la columna vertebral sea íntegra, respetable, que sean las dos líneas, vamos a decirlo así, ¿no? Alineadas, que no tenga ninguna protuberancia como para mencionar que tenga algún dato de espina bífida. Bien. Otro de los datos característicos vendrá siendo como tal las cardiopatías congénitas principalmente, que no tenga un ventrículo único, que no tenga una transposición de grandes vasos, como para descartar que además de las cardiopatías mencionadas, que no tenga también datos de una tetralogía de Fallot, ¿no? Ser más específico en grandes rasgos de cada uno de las estructuras que nosotros vamos a visualizar. De arriba hacia abajo, siempre, siempre. Muy bien. Recordaba ahí cuando estuvimos en capacitación con el doctor Rogelio Cruz Martínez, una eminencia, usted lo recordará, cuando estábamos en cirugías ahí observando la famosa cirugía Exit, que el doctor Rogelio Cruz pues sacaba el producto, lo operaba y como por arte de magia lo volvió a meter, hacía ciertos protocolos de infusiones para que se volviera un líquido amniótico artificial, ¿no? Y el bebé lo dejaban 2-3 semanas y nacía como por arte de magia sin alguna lesión, entonces de espina bífida, ¿no? Entonces... Sí, son prácticamente de los procedimientos más complejos en ese aspecto. Vamos, ahí ya es propio quien realice dicha característica el ginecobstetra y más que nada aquel que tenga la subespecialidad. Obviamente aquí la recomendación pues por parte mía como de imágenes, simplemente si tienes algún dato, llámese de una hipoplasia pulmonar, llámese como tal, de una agenesia renal, lo que vamos a hacer nosotros simplemente es mencionarlos, describirlos, orientar al paciente y con ello acudir a su médico especialista de cabecera. Muy bien. Recordando esta parte, estos casos, en algún momento me lo preguntaron, ¿qué se considera cuando, cuáles son esos parámetros o cuáles son esas diferencias de un gemelo con un mellizo o con un cuate, pues? Sí. Bueno, aquí obviamente se utiliza como tal una clasificación, ¿no? Según la división. Puede ser como tal, vamos a decirlo así, monocigotos, dicoriónicos, o puede ser monocigotos, monocoriónicos, o en su defecto monocigotos, monocoriónicos, ¿no? Sí. Vamos, con respecto a la primera instancia, es decir, cuando se da la división de la mórula en los primeros 3 días, se puede pensar que más adelante se puede desarrollar como tal un embarazo bicoreal biamniótico, ¿no? Que a los 4 y 8 días, cuando la mórula ya se convierte en forma de blastocito, vamos, también uno puede sospechar que pueda desarrollarse un embarazo monocorial biamniótico. ¿Cuál es la diferencia? En grandes rasgos, vamos a mencionar que un monocigótico
dicoriónico, es decir, son aquellos que tienen 2 placentas y 2 sacos amnióticos. Muy bien. Ajá. Entonces Esto sean ocurre, diferentes. Ajá. ajá, esto ocurre cuando la división tiene lugar en los primeros 3 días. En grandes rasgos, nosotros le llamamos así en la fase de blastómero, ¿no? Tras la fecundación. La frecuencia tiende a ser aproximadamente de un 30%, ¿no? En grandes rasgos. En segundo lugar, vendrá siendo el monocigótico monocoriónico, que vendrá siendo el más frecuente en un 65% de los casos. Es decir, una sola placenta y 2 bolsas amnióticas. Sí. Este tipo aparece cuando la división ocurre entre las 4 y 8 días en la fase del blastocisto. ¿Mm? Bien. Y por último, se encuentra el monocigótico monoamniónico o monocoriónico, que es el 1% nada más. Es decir, aquí se da la bipartición. Ocurre entre el 7º y 13º día, fase del embrión bilaminar, así es como lo conocemos. Ajá. Luego de formarse el amnios común, se comparte la placenta, ¿no? Es decir, una placenta, un corión y un amnios. Es ahí donde también podemos encontrar que en estas fases se puede desarrollar un embarazo siamés. Uh-huh. Muy bien. Aterrizando esta parte de desglose que nos acaba de dar, para las personas comunes y corrientes, mortales, en términos no médicos, entonces quiere decir que los gemelos muchas veces vienen solamente en una sola bolsa. Sí, claro, claro. Y los cuates... Tienen solamente como tal una sola bolsa y junto con ello, pues bueno, obviamente pueden, vamos a decirlo así, o bueno, más bien vamos a mencionarlo, una sola placenta y 2 bolsas, ¿no? Que vendría siendo lo más frecuente. Es lo más frecuente. Muy bien. Es lo más frecuente. Una sola placenta, 2 bolsas nada más. 2 bolsas. Muy bien. Hay ciertos padecimientos en donde hay, y se ha escuchado, lo menciono porque a veces eso es muy, muy grotesco quizá a lo mejor y se pueda llegar a fugar cierta información. Hay ciertos fetos cuando están en tratamiento las mujeres con tratamientos hormonales o multihormonales y que no se pueden embarazar, que salen con 2, 3, 4, 5, 8, 10 productos, 10 bebés, de los cuales no todos tienen la calidad óptima estructural. Y hay algunos de esos productos, hay algunos de esos bebés que van a ser bebés parásito. ¿Esto es muy frecuente en México? Es muy raro. Fíjate que en ese tipo de circunstancias es muy raro que 2 productos, cuando están creciendo y desarrollándose de manera normal, al cabo de la mitad del embarazo, uno tiende a crecer y el otro prácticamente se mantenga estancado. Son muy raros los casos que se llegan a presentar dicho aspecto. En ese tipo de circunstancias se recomienda en verdad darle no solamente prioridad al producto que está creciendo, sino también prioridad al producto que está estancándose. ¿Por qué? Porque no solamente en términos generales se va a robar, por así decirlo, el flujo sanguíneo, sino también va a ser que el otro producto, el que está creciendo, entre comillas, adecuadamente, también me puede desarrollar otro tipo de aspectos. ¿Cuáles? Que en este caso sea como tal un crecimiento, vamos, más allá de lo habitual, ¿no? Vamos, un producto macrosómico, ¿no? Ok, muy bien. Casi entrando en el último set del programa, vienen estos rangos en México en donde las pacientes se embarazan hoy en día a temprana edad. Y esto es en la consulta, tanto vaya privada como en la
pública, o sea, hay muchas adolescentes que preguntan, doctor, pero es que yo quiero ejercer mi sexualidad a temprana etapa y al final en esa etapa, teniendo un rango de referencia escolar, por así decirlo, pues muchas adolescentes, muchas pacientes prepuberales se están embarazando entre el quinto, sexto año de la primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria, que sería ya como lo normal, ¿no? Entre 14 y 15 años aproximadamente. Entonces, fisiológicamente sabemos que esos embarazos son de alto riesgo, sí, pero la realidad es que ese tipo de embarazos hoy en día son óptimos, en realidad son óptimos a comparativo de las pacientes que ya ejercieron esa madurez emocional, física, sexual, etcétera, que estamos hablando de un rango si lo ponemos así, entre los 30, 35 años, que ya tomaron una decisión, pero fisiológicamente sabemos que el cuerpo, genéticamente, esas células, pues ya están un poco deterioradas. Y evidentemente este deterioro fisiológico implica que hay un mayor riesgo de que este tipo de pacientes pues, sufran con algún trastorno genético. En este caso lo más común es el síndrome de Down. Claro. Sí, lo que también se ha identificado en las áreas rurales del país es más que nada la cultura principalmente, ¿no? Mencionan que en algún momento dado, pues bueno, independientemente de la edad de 11, 14, 18 años, por así comentarlo, ¿no? La gente refiere que ya se les va, vamos a comentarlo de manera coloquial, el tren. Pero no es así. Influyen muchas características, la verdad. No es solamente de, respetar mi sexualidad y si yo quiero tener un hijo, no sé, a los 15 años, 18 años, Doctor, 12 años. Regresamos con eso, vamos a un corte, entramos al último set y regresamos con estos tabús que hay en los embarazos de este tipo. Gracias. Regresamos, amigos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Regresamos, amigos, Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, con el doctor Guillermo Cruz, experto en imagen. ¿Por qué las adolescentes a temprana edad y por qué la mayoría de la sociedad hoy cambió ese rubro
en donde se están embarazando a partir, clínicamente y en una etapa madura, a partir de los 35 empiezan a decidir si se embarazan o no. Y al final este tipo de embarazos implica un alto riesgo en padecimientos genéticos en general, ¿no? Sí, claro. A fin y a cabo, pues bueno, obviamente la tabú de la mayoría de la gente es si no tienen hijos, en términos generales así lo mencionan, si no tienen hijos, 20, 22 años es porque ya hasta ahí se quedaron, ¿no? Que tienen 30, 35 años, dicen, no, ¿sabes qué? Pues bueno, ya aún así te quedaste, te desarrollaste profesionalmente, pero vamos, en base a la personal o a la forma personal, te quedaste literal estancado. Es decisión de cada quien, respetan ese aspecto, ¿no? Claro, aquí influye mucho, vuelvo yo a enfatizar, orientación y educación sexual, ¿sí? Orientación quiere decir, ¿sabes qué? Tienes hasta cierto límite, o no límite, tienes hasta cierta edad para, obviamente, poder entender un poco más sobre esta área, sobre este rubro, y de ahí tú poder determinar e impartir bajo tu decisión qué es lo que quieres. Formar una familia, adelante, no quieres formar una familia, también adelante, se respeta en ese aspecto, ¿no? Digo, hay unos que están en favor, otros están en contra, es un país de libre albedrío. Totalmente, lo que mencionas es demasiado importante, ya que hace algunas semanas lo platicaba con un experto en nutrición. La diversidad de género siempre ha estado, simplemente que hoy en día las redes sociales son más prominentes, son más específicas, uno está con toda la información al 100%, y es un chico transgénero, evidentemente, en donde físicamente uno lo observa y es un hombre, ¿no? Pero decidió ejercer su parte de maternidad. Entonces eso llamó mucho la atención en redes sociales. Un hombre, y lo manejan así, lo manejan como el primer hombre que se embaraza en el mundo. Pero al final, genéticamente sabemos perfectamente y fisiológicamente que es una mujer. Es una mujer en donde decidió ejercer su estatus de maternidad con el aspecto de un hombre, ¿no? Claro, claro. A fin y al cabo es una decisión así de género, vamos a comentarlo. Se respeta, sinceramente. Sabemos, sí, como bien lo mencionas, fisiológicamente, pues el hombre nunca lo va a poder tener. Claro, que en algún momento le sale como tal mayor cuero cabelludo, mayor barba, mayor cantidad de vello. Pero al fin y al cabo sigue siendo un hombre. Ajá. Solamente aquí lo que cambió son las cuestiones anatómicas, cambios en base a cirugías. Digo, yo respeto estas características, ¿no? No soy quién o quién soy yo como para decir, ¿sabes qué? Tú eres hombre y no te vas a convertir en mujer, tú eres mujer, no te vas a convertir en hombre. Ahora sí que se respeta ese aspecto. Cada quien es libre de decidir en base a razón y en base a criterios firmes lo que quiera hacer con su propio cuerpo. Perfecto, doctor. Es un tema demasiado polémico, es un tema demasiado amplio. Aterrizando esta parte, entonces, primer trimestre, el estudio de screening en pacientes adolescentes es prueba de embarazo, gonadotrofina coriónica humana, CGH, en sangre, antes de las 6 semanas de gestación. Segundo screening. Sí, claro. Si es obviamente como tal, perdón la interrupción, si es obviamente como tal ya en el primer mes, es quizá obviamente hasta en la primera semana, donde los niveles de gonadotropina coriónica humana se ven muy aumentados, ¿no? Ya con ello, pues bueno, en el primero o segundo mes es donde vamos a determinar si en algún momento dado en verdad ya está presente el embrión o simplemente está presente un huevo, ¿no? Es lo que vamos a determinar con el ultrasonido, con la imagen. Repítanos nuevamente esta parte. Entonces, todas pacientes en cualquier etapa de la vida, una vez iniciada vida sexual, el primer estudio es un estudio ultrasonográfico endocavitario. ¿Correcto, doctor? Exactamente.
el ultrasonido endocavitario es lo ideal. En algún momento mencionan que no, que porque va a hacer algún daño, es falso. El ultrasonido endocavitario es lo ideal. Aunado a eso, nos faltan algunos minutos para concluir el programa. Algo muy importante que quiero que quede al aire ahí es, una vez que las adolescentes deciden iniciar vida sexual, una vez que las adolescentes inician vida sexual, repito, a la semana, a los 15 días, se deben de realizar una prueba de Papa Nicolau y una prueba colposcópica. ¿Cierto, doctor? Claro, claro, claro. Sabemos, independientemente de que su periodo de incubación del virus de papiloma humano puede abarcar como una media de tres meses, eso no quiere decir que porque tenga contacto con alguien más de primera vez no tenga riesgo a desarrollarlo, ¿no? Eso es, vamos, algo muy variante. En ese tipo de característica, pues bueno, simplemente darle su seguimiento en términos generales para que no se hagan pelotas una vez al año por 3 años consecutivos. Es la ley. Perfecto, doctor. Eso es demasiado importante. Entre más edad, evidentemente hay más riesgo de enfermedades genéticas en un embarazo. Y esto estamos hablando a partir de los 35, 36, 37, 38, 39, 40 años de edad. Evidentemente muchas personas, parte de esas pacientes mexicanas van a tener los screenings sin alteraciones genéticas, ¿no? Siempre y cuando lleven un buen control prenatal. Pero viene la otra parte en donde está el extremo, ¿no? No estamos en una Europa en donde las pacientes se embarazan ya 40, 45 años aproximadamente, y de ahí las malformaciones genéticas más frecuentes a comparativa con México, ¿no? Algo que también queremos que nos vaya concluyendo y aterrizando es, en realidad, díganos la verdad, ¿el preservativo sirve como método de barrera para el virus papiloma humano? La realidad. Realidad, simplemente va a ser difícil. Difícil que el método de preservativo, llámese barrera, en este caso el condón, que llegue a limitar ese aspecto, sinceramente es difícil. Es muy difícil. Siempre y cuando, tenga alguna otra característica que pudiese ahí alterar la morfología o la arquitectura de la cavidad uterina, no, es simplemente muy, muy difícil que llegue a proteger, a mi punto de vista, el virus del papiloma humano. Concluyendo, entonces, el preservativo, el condón, fue creado básicamente para detener el virus de inmunodeficiencia humana, solamente. Más que nada, no tanto como para el virus de papiloma humano, sino más que nada para tener un control en la natalidad. Eso sería lo importante del método de barrera. Bien. Más aparte, sí, hay otros tipos de enfermedades de transmisión sexual, pero volvemos a lo que estamos mencionando en un principio. Las medidas del virus del papiloma humano son tan pequeñas que inclusive aunque nosotros veamos, en el condón que es simplemente algo difícil de atravesar, el virus lo va a lograr. Quizá no en grandes cantidades, pero sí sí va a en haber un pequeñas contagio. proporciones, ¿no? Sí va a haber un contagio. Y ahí la importancia de las mujeres que tengan estos antecedentes de estudios clínicos, ultrasonido pélvico, ultrasonido endocavitario, prueba de Papa Nicolau, captura de híbridos, colposcopía. Doctor, pues fue totalmente un placer estar con usted. ¿Algo que quiera concluir? Un minuto para terminar. No, así que pues muchas gracias por la invitación, también esperando que la gente pues tengan un poco más de noción y consentimiento con base a la gestación, todo planeado, nada deschavetado, dicen por ahí.
Perfecto, doctor. Fue un placer estar con usted. Le agradezco muchísimo su tiempo. Un capítulo más, Confesiones Médicas, Ciudad de México. Doctor, esta es su casa. Cuando quiera venir aquí al estudio, es bienvenido. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Amigos, los espero el próximo viernes, 5 p.m., Confesiones Médicas por Proyecto Radio MX, nuestra casa de siempre. Muchas gracias. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació, comparte si te vibró, comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, Confesiones Médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 p.m. por Proyecto Radio MX con sentido social. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.